Hola Martín, ¿qué tal? 50 años dedicado a la cocina. Parece que fue ayer, pero ya han pasado 50 años y bueno, disfrutando, transportando felicidad desde lo que más me chifla, que no es otra cosa que cocinar y ser, pues eso, ser buena gente. Me ha salido rentable, estar rodeado de una familia increíble y de familias que hemos creado más tarde de profesión y que son súper importantes porque son los que me han hecho grande. Yo dirijo estos conciertos gastronómicos impresionantes que nunca soñé que me iban a pasar. Y bueno, la verdad es que estoy contagiando, ilusionando y transmitiendo cosas que me hacen súper feliz y hacen algo tan importante como que vienen desde esquinas del mundo haciendo un gran esfuerzo, gente que viene a probar la obra de Martín Berasategui. Y Martín Berasategui no soy yo, es nosotros, ¿eh? Porque hay gente que piensa Martín Berasategui, yo no. No, yo soy el que dirige estos conciertos gastronómicos, pero que tiene claro que uno solo no hace nada. Hay que creer en los equipos y está claro que siempre he apostado por esa transmisión de conocimiento profesional hacia la gente que está a derecha, izquierda, delante y detrás mío. Y ahora mismo, hoy estoy encantado contigo para que hablemos de esa caza que es tan importante para los cocineros. Porque ¿cuándo empezó este interés tuyo por la cocina de caza, por la cocina cinegética? Bueno, primero empezó cuando era bien joven, no había escuelas, no había universidades, y yo tuve, mis primeros maestros fueron mis padres y mi tía. Y a la vez tenía otro tío, que era el tío Ángel, en Azpeitia, que le gustaba un montón cazar y bueno, desde chavales, desde niños íbamos a visitarles y bueno, yo creo que no solamente a mí, sino a mi padre también, yo creo que el que nos metió lo de la caza a mis hermanos, a mis primos y tal, fue el tío Ángel, que le gustaba mucho cazar y íbamos con unas ganas y con los ojos brillantes a donde el tío Ángel a acompañarle en esos días de caza cuando éramos jóvenes. Él iba con la escopeta, nosotros con la carabina. ¿Tú recuerdas cuál fue la primera pieza de carne de caza que cocinaste? ¿Cómo se me va a olvidar? Eran mi madre y mi tía las cocineras, en unas cocinas de carbón, que dependiendo de cuánto carbón echaban, alcanzaba hasta 340 grados, y aquella gran receta que hacían del jabalí guisado fue la primera vez que, al lado de mi tía y de mi madre, cociné mi primer plato de caza, que fue ese jabalí guisado, que todavía muchas veces suelo hacer para la familia. ¿Cuál sería tu pieza de carne de caza preferida? Todas las piezas de carne que me traen mis amigos cazadores me parecen increíbles. Pero a mí, por ejemplo, soy partidario, en la época de corzo, el que tengas un corzo tan elegante, tan sutil, y tienes tantas maneras de cocinarlo. Y luego el ciervo, que te voy a decir yo de un cervato, de una cervata impresionante. O jabalí, ¿por qué no? Y mira, la última semana hicimos con manzanas de aquí del País Vasco, hicimos un carré de jabalí asado que tenía dentro membrillo y manzana ácida de aquí del País Vasco, con un jugo de los huesos del jabalí que hicimos con manzanilla de Andalucía y un buen caldo que hacemos con los huesos del jabalí, y que a partir de ese caldo hicimos ese jugo de jabalí impresionante con un poquito de jengibre y esas manzanas ácidas con ese membrillo. Quedó un jabalí asado que lo dejé reposar mucho tiempo y le entró al corazón del carré de jabalí que hicimos, que además lo cocinamos con hueso, y luego lo deshuesé, lo corté y bueno, estaba con su reposo, que casi pasa tanto tiempo asando como en reposo. Le pongo el papel plata encima, le hago 2 chimeneas y entra dentro del corazón de lo que es el centro de la pieza que hemos asado, y te comes un jabalí asado con manzana y membrillo increíble, con una salsa de jengibre fuera de lo normal, que le da una frescura y le da un garrote impresionante. Madre mía, yo ahora mismo estoy salivando con esta receta de jabalí. Aparte me estoy acordando de Obélix, fíjate. Hombre, de Asterix y Obélix, de esos nos acordamos todos, por lo menos los de mi generación. Y la mía también, que leíamos Asterix y Obélix.
Pero fíjate que ahora me has mencionado la palabra garrote. Y a mí lo del garrote, el otro día leí que me pareció una historia maravillosa, que la RAE, la Real Academia Española de la Lengua, ha aceptado la acepción que usted usa la palabra garrote, de entusiasmo. Y entonces, esto como ya no solo como cocinero, sino como persona universal, como Martín Berasategui, tiene que ser un motivo de orgullo para usted. Y es bonito que me escuchéis y que me entendáis el porqué del garrote. Cuando yo tenía 11 años, por un accidente, como pasa en muchos hogares, entró el problema de la salud en nuestra casa y yo empecé con 15 añitos como aprendiz en una época que no había escuelas. Pero tuve la suerte de empezar con mis padres y con mi tía. Y bueno, a mi padre le alargaron la vida con dolores y tal, y se nos fue joven, pero cuando yo tenía 15 años empecé con ellos a aprender. Luego me busqué la vida porque cuando te pasa una cosa de esas, los chavales nacemos con mucha miga, pero la corteza te la hace las circunstancias de la vida y a nosotros nos pasó eso. Entonces, como yo soy el que eligió la misma profesión que mis padres y que mi tía, tengo la sensación de que para ellos no había profesión más bonita para hacer ellos que la que tuvieron, ¿no? Entonces eso me lo llevaron a la corteza mía y yo siempre he pensado que fue de las cosas más acertadas que he hecho nunca. Y cuando tenía 20 años, con 15 años, les dije que quería ser aprendiz, ¿de acuerdo? Y con 20 años me senté delante de mi madre y de mi tía, y mi padre estaba en las últimas, y les dije: ama tía, habéis trabajado como una leona y una tigresa, y mi mujer, que era mi novia entonces, le dije: nosotros tenemos garrote para llevar la empresa familiar. Y desde entonces la jubilamos a mi madre y a mi tía, Oneca y yo llevamos la empresa familiar, y desde ese día la palabra garrote ha ido con nosotros. Y la palabra garrote no es otra cosa que actitud, perseverancia, raza, superación, ser de pata negra, nunca quejarte. Cocinero que se queja es que nunca ha hecho nada. Y somos gente que nos dieron unas formas y unas maneras de sumar, de multiplicar, nunca restar y dividir. Me parece que la expresión garrote es mucho más profunda y tiene mucho sentimiento con lo que estás explicando, que va más allá de fuerza, sino es realmente una actitud ante la vida. Sin duda ninguna que es una actitud para la vida, para el trabajo, para la familia, para tus amigos, para tus equipazos. Y bueno, de ahí a los 4 años, Michelin me cambió la vida como persona y como cocinero. Nos dieron la primera y la única estrella Michelin que andaba un bodegón. Y bueno, ahí nace aquel bodegón donde conseguimos una estrella Michelin, que cuando me dijeron que nos habían dado una estrella Michelin, miraba arriba a ver si había cámara oculta pensando que me estaban vacilando, y aquello nos cambió la vida. Vinimos, ahí se hizo la semilla del primer tronco de la primera casa madre, que es esta que estamos hablando. Y bueno, una anécdota que te voy a contar es que cuando íbamos a abrir el restaurante, yo me llamo como mi padre, todos y todas han sido longevos, menos mi padre. Entonces los creativos me enseñaron unas letras de Martín Berasategui preciosas, y yo les dije a ver si les importaba que yo haría una firma Martín Berasategui. Entonces hice esta firma que pone Martín Berasategui, que no es mi firma, es la firma que hacía mi padre en homenaje a él, que es el único que no ha visto nada de lo que me ha pasado. Todos los demás han disfrutado como no te puedas imaginar, y aquello me da una fuerza increíble. Es la firma que hace mi padre. Hace un año hemos inaugurado el primer restaurante en Dubái de un español, y se llama Jara, que es mi primera nieta, Martín Berasategui. Jara es el nombre de mi nieta y Martín Berasategui es la firma que hacía mi padre. Y ahora estamos en obras en un restaurante que vamos a hacer en Roma, bueno, mejor dicho 2, pero el restaurante de lujo se va a llamar Halu Martín Berasategui. Cuando les cuento la historia de la firma Martín Berasategui les gusta un montón, y cuando me dicen ¿cómo quieres que se llame? Pues ¿cómo se va a llamar? Ja de Jara y Lu de Lucas. Jara, Lucas, Halu Martín Berasategui.
Entonces, el año que viene, dentro de unos meses, vamos a dar el pistoletazo de salida en Roma con el restaurante de lujo Jalu Martín Berasategui y un sport elegante que vamos a hacer en la terraza, que ya veremos qué nombre le llamamos. Martín, volvemos con la carne de caza. ¿Qué representa para ti cocinar con carne de caza? La carne de caza es un privilegio, es tener en la cesta de la compra una joyas gastronómicas y luego yo siempre he dicho que hay que seguirle a la naturaleza, a la inteligencia que tiene la naturaleza, y que el libro mejor escrito en la historia de la cocina, estés donde estés en el mundo, eso lo ha escrito la naturaleza. Y los cocineros tenemos que ser humildes y seguirle a la naturaleza. Depende de qué pieza te lleguen a las manos, tienes que seguirle a la naturaleza, ver qué te escribe la naturaleza, y tú como cocinero, en mi caso 50 años después, te das cuenta que esa inteligencia de la naturaleza nos trae unas materias primas, dependiendo en qué época estemos cocinando, un corzo, un ciervo, un gamo, un jabalí o otras piezas que tenemos, cabra montesa, y dices, a partir de ahí, en un país como es este, que es impresionante y que te da unas materias primas que somos la envidia del mundo, pues ahí, a partir de ahí ya tienes que ser cocinero, tienes que haber hecho historia en la cocina, tienes que trabajar y luego ser disciplinado, transparente, accesible, y dar gracias a toda esta gente que a partir de la caza te hace hacer unos platos que como digo yo, tocamos la fibra más sensible de cada comensal que viene, y siempre diré que nosotros los cocineros venimos detrás de esas grandes materias primas y nosotros las vestimos de gala, les damos excelencia y somos útiles a la hora de cocinar y a la hora de mostrar que cuando tienes la suerte de estar en un país como este y tener las piezas de caza que nos vienen a nosotros, pues lo más o lo menos que puedes hacer es dar gracias a toda esta gente que vive en cuerpo y alma una profesión que nos hace a los cocineros que nos aplaudan de la manera que nos aplauden. De hecho, desde Así Caza, pues estamos también muy agradecidos de esta colaboración, del hecho de que Martín Berasategui pues apueste también por la carne de caza, porque la carne de caza es sostenibilidad, es medio ambiente. Es ambiente, es experiencias, es recuerdos, es naturaleza. Cuando hablamos de sostenibilidad, es que si la caza de Así Caza es sostenibilidad al 1000%. Al final, cuando tienes el privilegio de recibir todo lo que yo recibo semanalmente de Así Caza, te das cuenta que una parte de esa partida de caza que tengo yo en mi cocina, que es la parte de las carnes, y dices, yo me quedo boquiabierto, por ejemplo, esta mañana cuando he recibido esos cervatos pequeños que han venido, esos corzos, esos lomos de jabalí que me han venido, que eran una maravilla. A mí se me pone el camino de la pasión delante de mis ojos cuando veo eso. Digo, oye, ¿qué voy a hacer de esto que sea un festival gastronómico impresionante a partir de la caza, que es salvaje, sostenible, y que yo tanto y tanto aplaudo por poder dar esos platos de caza, y que muchas veces hago menús hechos expresamente para esa gente que me viene previo aviso a comer un menú solamente de carne de caza de Así Caza. Martín, antes hemos hablado de una receta de jabalí excelente, pero yo te preguntaría cuál es tu receta de caza favorita. Pues, por ejemplo, a mí me gusta contar la última receta, ¿no? Hemos hecho un corzo con unas flores de apio nabo, confitado en el mismo jugo del corzo, y que eso va con unos cítricos que lleva pomelo, limón amarillo, pomelo rosa y pomelo amarillo. Y al final eso, con unos dados de hinojo, un jugo de corzo impresionante y un albaricoque confitado que hacemos en dados, es el remate perfecto para este corzo que te he dicho, con cítricos y con esas rosas de apio nabo confitado en el mismo jugo que nos ha soltado los huesos del corzo.
Martín, ¿qué papel está jugando la carne de caza en la gastronomía de autor actualmente? Teníamos que darle la importancia que se merece la carne de caza y ahora mismo yo creo que es el momento de oro actual dentro de la cocina de caza que tiene la cocina de autor o de creatividad o de arte dentro de la cocina española. Yo creo que ahora mejor que nunca podemos decir que cada vez con más ahínco todavía, porque hay mucha gente joven que le está dando mucha importancia a la suerte que tenemos de que de Asicaza te vengan esas piezas de carne que están cambiando un poquito en los últimos años el mundo de cómo vemos nosotros la cocina actual, de la carne de caza, pero sin Asicaza, y gente que vive, que se deja la sangre para que tengamos esas piezas de carne de caza, que es un poquito lo que ha hecho que nos movamos a pasos agigantados para que cada vez podamos cocinar más la caza. Y nosotros aconsejamos, yo por ejemplo empiezo a cocinar las piezas de carne viendo la edad que tienen para que luego tengan una cocción u otra, un asado u otro. Y bueno, la verdad es que estamos súper contentos y luego también agradecer a Benari, que está haciendo una labor excepcional, haciendo que sea una escuela exclusivamente y especializada solamente en carne de caza. Desde aquí aplaudirlos porque yo todavía en 50 años que llevo en la cocina no he visto una escuela especializada solamente en caza, y a mí me gusta que esas cosas este país sea pionero en hacer que sea la primera escuela de solamente caza. Y como es la primera y única escuela del mundo mundial que ha tenido la gran idea de hacer algo especializado exclusivamente para la carne de caza. Y como a mí me gusta que se reconozca mi trabajo, a mí también me gusta aplaudir a la gente que hace posible, mucho más que un sueño, para que los cocineros estemos tan a gusto con esta gente joven que va a poder especializarse en caza como no lo pudimos hacer nosotros. Martín, tú que eres un cocinero con tanta experiencia, 50 años, y que has cocinado, que sabes cocinar maravillosamente bien, seguro que tienes consejos para nuestros seguidores para que se animen a cocinar carne de caza en sus casas. Mira, los mejores consejos que puedo dar, el primero es que pierdan el miedo a cocinar la caza. El mundo de la caza es un mundo impresionante que invita a que cocines. Nosotros seguimos dando recetas profesionales a los profesionales y dando recetas que se pueden hacer en el mundo doméstico para el amo y para el ama de casa. Yo no tengo duda de que todas las semanas y todos los meses durante muchísimos años hemos dado sabios consejos de recetas de caza que tenéis que seguirlas paso a paso, seguir los sabios consejos, y yo os mando todas las recetas con gramajes perfectos que te hacen que te aplaudan y que te saquen a hombros de una cena o una comida que hagas en tu casa, o si eres un profesional que lo hagas en el restaurante, que este país tiene un montón de grandes restaurantes, no solamente de estrellas Michelin, sino de distintos conceptos, con distintos precios, y que la caza encaja perfectamente en cualquiera de esos conceptos que hayamos elegido. Y si encima tenemos la suerte de estar con Asicaza y con estos profesionales de Benari que han hecho esa escuela exclusivamente para la carne de caza, eso es lo mejor que nos podía haber tocado. ¿Qué futuro le augura la carne de caza? La carne de caza tiene un presente y un futuro como jamás habíamos soñado, porque está claro que cada vez la gente requiere más grandes materias primas, y a partir de esas grandes materias primas que empecemos a pensar desde el conocimiento profesional que mandamos las cocineras y cocineros de este país, que poniéndole alma a la tecnología nos acercamos cada día más al amo o al ama de casa o al profesional. Y yo no tengo duda de que con profesionales como los de Asicaza, esta cesta de la compra que tenemos las cocineras y cocineros de este mundo, no solamente de este país, porque Asicaza vende para todo el mundo, yo creo que tenemos una cesta de la compra que va a hacer que esos restaurantes o esas amas de casa vayan a pasos mucho más avanzados de lo que años atrás teníamos con la carne de caza. No tengo duda de que tenemos un presente y un futuro súper brillante, y vamos a hacer
que la carne de caza cada semana, cada mes y cada año sea más importante en las cartas de los restaurantes y en las comidas familiares o para amigos que hacemos los que nos gusta cocinar. Muchísimas gracias, Martín, por esta conversación que hemos tenido en tu restaurante de la Sarteoria. Y muchas veces se dice, ¿eh? Muchas gracias y muchas veces. Eso. Y viva la carne de caza. Y garrote. Y mucho garrote.